empiece, pastor. No empieza con una actitud de dinámica, ¿verdad? Sino que siente, vamos a tener que oír 40 minutos, sentémonos y oigamos 40 minutos. Así no se aprende. El niño entra al salón de clase y no aprende. ¿Por qué? Porque se sienta sin actividad. Así que yo les invito hoy a preparar el cerebro, ¿verdad? Para que podamos aprender, y lo vamos a hacer por medio de una pregunta. Y les pido que interactúen, ¿verdad? Porque así es que nos aprenden. Entonces, fíjense bien, la pregunta es esta: ¿para qué creo yo que me puede servir estudiar las historias de los reyes de Israel y de Judá? ¿Para qué me puede servir? Cada quien contéstese a sí mismo. Y yo le voy a pedir a un hermano que me pase un micrófono para algunos que quieran contestar. Y fíjense que yo siempre creía que los premios eran para los niños. Siempre, ¿verdad? Yo como doy clase desde los 10 años. Entonces, clase de niños, entonces yo les daba dulces a los niños y les daba premios. Y cuando empecé a enseñar a grandes, ¿saben qué me decían? ¿Y por qué a nosotros no nos da premios? Así que hoy no me van a decir así. Allá tengo un joven bien guapo, y a los que participen pues se les va a ir a ofrecer, solo pueden agarrar una cosita, ¿oyeron? De cualquiera que tenga ahí, una cosita por participar, y eso va a motivar también. Espero que no se aceleren mucho con los dulces, ¿verdad? Vamos a estar aquí diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, piense, por favor, piense, ¿para qué me puede servir estudiar? Y vamos a ver qué cosas más interesantes vamos a ver aquí. Bien, ¿quién quisiera contestar? Gracias, hermanita. Dios les bendiga, hermanos. La Biblia pues nos da muchas enseñanzas sobre las vidas pasadas, y en este caso los reyes. Allí quizá una de las cosas más importantes es aprender de los errores del pasado, de ellos, ¿verdad? De sus vidas, para así nosotros no caer en ese mismo problema o en esa situación. Considero que eso es uno de los... Excelente, excelente. Entonces el hermano ya está pensando en que van a haber errores que ahí van a salir en el curso y que me van a ayudar a no cometerlos. ¿Alguien más, por favor, que quisiera compartir? ¿Qué otra cosa? ¿Para qué más nos puede servir estudiar las historias? ¿Hay alguien que quiera participar? Gracias. Dios les bendiga. Hay reyes que hicieron un buen trabajo. ¿Sí? Y también podemos observar esa conducta. A veces imitar lo bueno. Gracias, hermano. Sí, claves de éxito, ¿verdad? Claves de éxito, perfecto. El último, ¿alguien más? Pueden, chicos, oyeron, no se sientan penosos, oyeron. Así que... Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos, hermanos y hermanas. Pues viendo con estos dos reinos, ¿verdad? Bendito Dios, del pasado, nos dan muestra, ¿verdad?, de que nosotros, como siervos de Dios, instruyéndonos para el pastorado, ¿verdad? Un libro de los Hebreos, en parte de la Biblia de los Hebreos, habla de que hay que aprender de nuestros pastores, hay que imitar lo bueno de ellos y hay que desechar lo que les costó, ¿verdad?, sufrimiento, ¿verdad? A pesar de esos errores, nosotros podemos aprender para que, como dice 1 Corintios 10, ¿verdad?, que esas cosas fueron escritas para que nosotros no las cometamos, ¿verdad? Señor. Gracias, hermano, gracias. Y ya después se pone más difícil, pero si sigo preguntando ya no van a ir a que decir otro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O tiene alguien alguna otra? No le voy a preguntar, no le voy a dar micrófono, solo díganme así si tienen alguna otra cosa para la cual nos pueda servir. Gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio, hermanos, primera. Vamos a ver ahora, nos va a costar un poquito por la ubicación, ¿verdad?, del
del asunto, pero vamos a ver un poquito sobre la descripción del curso y el propósito del curso. Pero antes déjenme decirle que estuve viendo como documental de un jovencito que fue llevado al cielo. Y le hicieron análisis de cuando él contaba la historia, y él verdaderamente, toda su conciencia de sí no mentía para nada mientras estaba contando la historia. Es muy famoso ese documental. Y entonces él dice que fue llevado al cielo, y cuando entró en el cielo lo llevaron a un cuarto y le pasaron toda su vida, como en un video. Y había mucha gente, y él estaba tan avergonzado porque había cosas que se veían ahí que él había hecho, y él estaba muy avergonzado. Cuando regresó, ¿verdad?, del cielo, o sea, cuando entró en la conciencia, dice que él empezó a buscar al Señor, ¿verdad?, porque estaba bien apenado. Era un jovencito que no sabía nada de cristianismo, de religión, pero da muchos detalles que aparecen en la Biblia, en su experiencia. Entonces, es bien interesante. Pero también leí la historia de, y tal vez en uno de los libros le encuentre, un pastor, siervo de Dios, que murió y se fue con el Señor, y alguien vio la entrada de él al cielo. Y había grandes vitores, y él iba entrando, y todos los habitantes del cielo, ¿verdad?, daban gloria a Dios y aplaudían, y fue una entrada triunfal. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te gustaría que fuera tu entrada? Piensa un poquito, ¿cómo te gustaría que fuera tu entrada cuando tú llegues allá al cielo? Y otra pregunta, ¿cómo crees que sería si te murieras hoy? ¿Sentirías vergüenza de muchas cosas? ¿O estarías tan contento, verdad? ¿Cómo crees que sería? Y tal vez no podemos cambiar lo que, si hoy me muero, ¿cómo voy a ser recibido, verdad? No puedo cambiarlo, pero para el futuro sí lo puedo cambiar. Entonces hoy es un día de cambio, y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y hoy es un día de cambio. Entonces imagina cómo quieres que te reciban. Segunda de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Podemos imaginarnos nosotros entrando en el cielo en una amplia y generosa entrada con victorias? Así como se vio la visión de este pastor. Puedes verte a ti mismo, porque si puedes verte a ti mismo, eso es muy importante. Eso es lo que vas a poder buscar y perseguir. Amén. Entonces, para eso sirve este curso. Este curso también nos sirve para tener esa entrada, porque esa entrada es para los vencedores. Esa entrada es para los grandes, amplia y generosa. ¿Quién se acuerda de aquel verso que dice: el justo con dificultad se salva? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Vemos la diferencia? Una entrada angosta, con dificultad. Le ha tocado pasar por una puerta medio abierta. No queremos entrar así al cielo, queremos entrar en una amplia, generosa entrada. Amén. Entonces, ese es uno de los propósitos de este curso. Yo estoy orando al Señor que Él nos desafíe, que Él nos dé visión, que Él nos sacuda. Amén. Porque eso es el objetivo de la palabra de Dios: redarguirnos, animarnos, exhortarnos, darnos visión. Miren lo que dice el objetivo de este curso. En la descripción: se estudia la vida y el carácter de los reyes del pueblo de Dios y el trasfondo histórico de los reinos de Judá y de Israel. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar estudiando sobre las historias de estos reyes. Está en 1 Samuel, en 2 Samuel, pero la verdad es que si usted se pone a pensar, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito bajo el contexto de los reinados, después de los jueces, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en Salmos era el rey David huyendo del rey Saúl en muchos de los salmos, ¿sí? Otros ministrando durante la época de los reyes. También los profetas profetizaron a los reyes para hacerlos volver de los caminos incorrectos o para animarlos en el camino de Dios. Entonces todo el Antiguo Testamento está bajo esa enseñanza de un rey justo, un rey injusto. ¿Qué es lo que pasa con unos? ¿Qué es lo que pasa con otros? Así que el propósito de este curso es que el estudiante comprenda el proceso de formación de un rey para Dios. ¿Cómo es que Dios forma reyes y sacerdotes? Y claro que puede implementarlo en su propia vida. Así que no solo vamos a ver la visión de reyes y sacerdotes, sino que también lo vamos a poder implementar en nuestra vida. Siguiente slide, por favor. Entonces, dice Romanos 5:17. A ver, veámoslo. ¿Se mira lo de arriba o no? ¿Pueden bajar? Ahí está. Veámoslo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Se puede reinar o no se puede reinar? Entonces ese es el propósito de este curso, que aprendamos el siguiente por favor. No, el anterior. Entonces es el propósito de este curso, es alcanzar ese llamado de ser reyes y sacerdotes con Dios, de aprender a reinar en vida. Hoy sí vamos a los objetivos, por favor. Mira los objetivos que tenemos para este curso. Conocer a Dios como Rey de Reyes. Hermano, si yo te digo, ¿quién de aquí sabe lo que es una champurrada? Bueno, si yo te digo, ¿quieres una champurrada? Tú no sabes si te voy a tirar algo con una chancleta o ¿qué te voy a hacer? ¿Verdad? No sabes qué es champurrada. Pero en Guatemala, las champurradas son los palitos tostados redondos, ¿verdad? Con ajonjolí delicioso, con lo que uno crece allá, ¿verdad? A mí me encantan. Un tostadito simple, o sea, sí es dulce, pero es un pan sencillo. Para mí, si me dicen, ¿quiere champurrada? Hasta hambre me da, hermano. Pero si te dicen a ti, ¿quiere champurrada? No sabes ni qué es, no sabes si quieres, no te da hambre. Hasta miedo te puede dar. ¿Por qué te digo esto? Porque si Dios no se hubiese revelado a través de los reyes, nunca habríamos entendido que era un rey. ¿Cómo es que Él era el rey? Nunca hubiéramos entendido, se habían dicho, rey, no sé qué es rey. Pero ahí, en las historias de los reyes, Dios se revela a través de esos hombres reinando para que nosotros entendamos cómo es Él, el Rey de Reyes. Amén. Y se revela de dos maneras. Por contraste, porque cuando alguien hace algo malo y fracasa, entonces Dios no es así. Y también se revela por lo bueno, como decían los hermanos. Sí, así, esto es lo correcto, así es Dios, ¿verdad? Si vemos un Dios magnánimo, así es Dios. Vemos un Dios que tuvo misericordia de alguien, así, ya podemos entender lo que es tener misericordia, ¿verdad? Entonces, también por contraste, vemos un rey asesino y nosotros decimos, así no es Dios. Dios tiene un gran espectáculo. Dice la Biblia que tenemos una gran nube de testigos alrededor. Y lo que están viendo, hermano, lo que Dios está mostrando en este espectáculo es cómo es Él y cómo es su enemigo. Todo eso estamos viendo. Entonces podemos conocer a través de este curso cómo es Dios. Y lo vamos a conocer mejor como nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. También sirve en este asunto de conocer al Señor, hermanos. Dice Proverbios 16:15, ¿dónde está la felicidad? Proverbios 16:15, miren, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía.
Hermano, la felicidad verdadera, terrena y eterna está en darle una sonrisa a nuestro Dios, en complacer su corazón, en agradarle. Muchos estamos viviendo una vida con miedo de ofender a Dios, miedo de ofenderle. Ese es el temor de Dios. Yo no quiero hacer nada porque Él castiga. Dice la Biblia así que hay juicios tuyos en la tierra, dice ella. Los hijos de los hombres aprenden justicia. Castiga al necio y el simple será avisado, ¿verdad? El papá llega a la casa y viene un niño y hace algo y lo castiga el papá. Todos los demás hermanitos, ¿cómo se quedan? Ya no quieren hacer eso, ¿verdad? Entonces, es importante comprender. No solo debemos de vivir por miedo, por temor al castigo. También debemos de elevarnos más y vivir para agradarle y complacer su corazón. Mire, Dios es un Dios fácil de complacer. Yo crecí cristiana toda mi vida, pero yo creía que Dios era difícil de complacer. Pero no es así. Dios es fácil de complacer y lo vamos a conocer aquí. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando veamos a Jehú, le promete, por haber hecho algo que Dios quería que hiciera, le promete que hasta la 4ª generación de sus hijos van a estar en el trono. ¿Y sabe qué? Las 4 generaciones fueron malos. Pero Dios dijo, yo te voy a dar este regalo. Y Él no miente. Así que Él lo hizo y se lo dio y se lo facilitó, hasta lo bendijo y lo sostuvo. Dios es fácil de complacer. Eso es lo que David entendió. 20 generaciones después de David y más aún, todavía seguían bajo esa gracia que su padre David les había dado, esa bendición. Y decía, por amor de David te voy a tener paciencia. David sabía que complacer el corazón de Dios es algo bueno para mí y para mis hijos después de mí. Esa es la diferencia. No hay que vivir solo por el temor. Entonces vamos a conocer a Dios así como el Rey de Reyes y entender que la felicidad está en complacerle. Y lo vamos a ver repetidamente en cada historia, hermano. No vamos a ver aquí detenidamente todas las historias. Son 2 libros, son 3 libros de la Biblia, ¿verdad? Bueno, casi todos, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento. Narra una parte de las historias, un contexto de las historias. Su libro de texto tiene varias enseñanzas y varias de las historias. Pero tenemos toda una vida para aprenderlas, ¿sí o no? Y hoy solo vamos a iniciar algo que debe estarse repitiendo en nuestra vida al recordar estas historias y estas enseñanzas. ¿Amén? Y el segundo objetivo que vamos a pretender, además de conocer a Dios, es aprender a ser líderes fieles y exitosos en el reino de Dios. ¿Verdad? Analizar estas historias de los reyes y ver qué cosas fueron correctas y qué cosas fueron incorrectas. Pero yo te voy a decir algo, se necesita el Espíritu Santo para entenderlo. Porque algunas de las cosas que ellos hicieron parecían incorrectas y salieron correctas. Y algunas otras de las cosas, o sea, al intelecto natural, ¿no? Pero algunas otras parecían correctas y eran incorrectas. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Y ese derecho se lo reserva Dios. Alguien puede agarrar la Biblia, yo no te necesito, aquí tengo la Biblia, voy a hacer todo lo que aquí dice. Y se va a equivocar. Como aquel dice que tenía un problema, ¿verdad? Y estaba triste por algo, y entonces viene y dice, ay, yo no sé qué hacer con mi vida. Señor, háblame, ¿verdad? No dijo el Señor, voy a ver lo que me dice la Biblia. Y abrió la Biblia. Y Judas fue y se ahorcó. Uy, dice el no, y agarró otra parte. Ve tú y haz lo mismo. Esa alianza, hermanos, es la que no queremos, ¿verdad? La Biblia en sí, ella sola no. Dios es quien debe de guiar a través de la palabra de Dios. Sí, de la Biblia se han sacado muchas herejías, ¿verdad? Apoyando muchos versos. Es Dios. Vamos a aprender a apreciar a nuestro Dios. Es Él quien nos debe de guiar. No es una doctrina, no es solo la Biblia, sí, Él es la palabra profética más fiel. Si el Espíritu Santo nos enseña, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Entonces necesitamos, ¿verdad?, analizar estas historias
pero con la ayuda del Espíritu Santo y aplicarlas para nuestra vida hoy. Vamos siguiente slide, por favor. Vamos a aprender varias cosas. Mira, yo saqué 8 aquí, ya no les di oportunidad a ustedes para seguir contestando, pero mira ahí, vamos a aprender a reinar en vida. Esto es importante, es nuestro eje transversal. Reinar en vida. Desarrollar un carácter piadoso. Un carácter piadoso. ¿Qué es piedad? Es ser como Dios. Desarrollar un carácter como el de Jesús. También, hermanos, si gustan, también mi esposo les puede enviar la presentación y las notas. ¿Oyeron? Así que se las voy a seguir el ejemplo de mi esposo, que todas sus cosas los regalan, ¿verdad? No todos los maestros regalan sus notas y todo, pero él sí, así que yo soy su costilla. Así que van a tener esto también. Vamos a aprender a desarrollar habilidades de liderazgo. Estoy estudiando un curso de liderazgo, ya llevo como 3 cursos muy buenos de liderazgo. Y yo veo como aquí hay tantos principios de liderazgo, hermanos. Entonces también nos sirve para desarrollar principios de liderazgo. En su libro hay muchos principios de liderazgo. 4, tomar decisiones sabias en el liderazgo. Vamos a aprender a tomar decisiones sabias. Una decisión no sabia rompió el reino del pueblo de Dios, ¿verdad? Fue una decisión. Sí, Dios no había profetizado, pero Dios no lo hace así de la nada. Tuvo que usar a un necio que tomó una decisión necia, y entonces se dieron las cosas. 5, entrar en el reposo de Dios. Vamos a aprender cómo Josafat, por ejemplo, entró en un reposo, en la bendición. Y ahí está hablando, el reposo habla de paz, bendición, prosperidad. Este curso también nos enseña eso. 6, considerar advertencias y adquirir sabiduría. 7, permanecer en la senda de la vida eterna. 8, entender el poder de nuestra influencia. Porque dice la palabra de Dios en 1 de las Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Quién es la corona de Pablo? Los que él evangelizó, los que él enseñó, aquellos en quienes invirtió la palabra de Dios y a quienes enseñó. Entonces, nuestra influencia es sobre personas que nos van a escuchar, personas que nos van a ver. Y es así como nosotros también podemos, en este curso, entender cómo crecer en influencia y cómo esta influencia puede ser nuestra herencia, ¿verdad?, en otras personas. Cada uno de nosotros tenemos un pueblo que liberar, ¿verdad?, y liderar. Sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero no solo a pasar el Jordán y entrar a la tierra, sino conquistar todos los enemigos y conquistar el santo monte de Sión. ¿Amén? Ahora, eso es sinónimo de ser reyes y sacerdotes, vencedores, alcanzar la imagen de Jesucristo, morar en el santo monte de Sión, como ya lo hemos estado estudiando en otros cursos. Son sinónimos de ser reyes y sacerdotes, porque los reyes y sacerdotes son los que se van a sentar con Cristo en su trono, son vencedores. Bien, hay algunas competencias que quisiera que mantuvieras solo en tu corazón. O sea, la competencia es la capacidad para el desarrollo de algo. Y hay cosas que te van a marcar a ti si tú estás creciendo bien espiritualmente, si estás caminando en esta senda, ¿verdad? Cada vez que vives las historias y repases, piensa, ¿mantengo un buen ritmo de crecimiento espiritual permaneciendo en obediencia y comunión con Dios? Ese es el 6, ¿verdad? ¿Mantengo un buen ritmo de crecimiento espiritual permaneciendo en obediencia y comunión con Dios? Porque no podemos reinar sin madurar. Esa es una pregunta que siempre te debes de estar haciendo. ¿Estoy manteniendo un buen ritmo de crecimiento? ¿Sabes qué dice la Biblia de los impíos? Por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo crecí en una iglesia, pero pude ver algo. Conocí a un hermanito que era mentiroso cuando yo era niño. Yo crecí, fui adolescente, me casé y el hermano todavía era mentiroso y ahora todos sus hijos eran mentirosos.
Otra hermanita cuando yo era niña era chismosa. Yo crecí, sus hijas fueron mis amigas, casi me hacen chismosa. Gracias a Dios, Dios me sacó y me liberó de esa influencia. Yo crecí y seguían siendo chismosos. ¿Y sabes qué pensé yo después? Dije, Dios mío, y esto es todo el poder que hay en la iglesia de Cristo para dejar el pecado. Y yo leí ahí en Mateo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, eso no es ser perfecto, ser orgulloso, ser chismoso y no cambiar en 20 años, hermanos. Es triste. Esa es la seña de los impíos. Así que cuando Dios nos guió al camino bajo la sumisión del Espíritu Santo, algo pude ver yo. Mi vida empezó a cambiar. Y sigue cambiando. Yo no quiero ser la misma persona, ni de mi genio, ni de mis actitudes, ni de mis hábitos que fui el año pasado. Quiero ir de gloria en gloria, ¿verdad? Y eso es importante. Eso es muy importante. Debemos madurar, debemos cambiar, debemos mantener un ritmo de crecimiento espiritual. Si algo me enojaba, ya no me enoja. Si algo tal vez me deprimía, ya no me deprime. Si yo tenía esta debilidad, ya no la tengo, ya Dios la fortaleció. Esa es la señal de un crecimiento espiritual sano. Y por la gracia abundante, ¿será que obtengo victoria constante sobre mis enemigos? Mis enemigos, el pecado, mi carne, el mundo y el diablo. Debo de hacerme esa pregunta y ver si yo estoy bien caminando con el Señor. Tengo que preguntarme, ¿estoy venciendo? ¿Qué enemigos he vencido este año? Este mes. Ya sea del mundo, influencias del mundo. He sacado de mi casa algunas cosas que no estaban bien. He sacado de mis actividades algunas cosas que no estaban bien. Esto es algo real para hoy, hermanos. Y esas deben ser nuestras preguntas, porque son nuestras competencias. Es la capacidad que yo voy a tener para vivir la vida victoriosa. Sí puedo ser cristiano y salvarme y entrar con una entrada angosta, puede ser. Pero queremos una amplia entrada, queremos ser reyes y sacerdotes. Amén. Por favor, el siguiente slide. Ok. Esa es ¿qué número dice? 7. Quiero explicarles un poquito la dinámica de las clases que vamos a tener. Siguiente lámina, por favor. Quisiera, esto es lo que yo he visto en el curso, hermanos. Tenemos historia, ¿verdad? Toda la historia así lo escrito en la Biblia. Pero también tenemos aplicación para el día de hoy. Entonces a veces yo voy a decirles, vamos a una aplicación, a veces vamos a unas historias. Y también Biblia y ciencia, porque a mí me encanta cómo la Biblia dijo muchos años antes lo que hoy la ciencia está descubriendo, y hay cosas que nos pueden servir mucho, ¿verdad? Aplicadas hoy. Ahí voy a estar hablando de algunos descubrimientos y algunas cosas de la ciencia que apoyan las Sagradas Escrituras. Y también tenemos enseñanzas para nuestra vida, ¿ven? Así que esa va a ser la dinámica de las clases. Vamos a estar girando entre diferentes cosas y en el nombre de Jesús el Señor nos va a acompañar en esto. Pues vamos con enseñanza. Vamos con la enseñanza. Miren lo que dice. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis. ¿Para qué? Para que también nosotros así, sí, yo tengo que estar viendo. Entonces Pablo les está diciendo, ¿están reinando? ¿Ustedes creen que están reinando? Y dice, como que dice, no está reinando. Ojalá reinasen. ¿Se puede reinar en Dios? Se puede, mis hermanos. El alto llamamiento es llegar a ser reyes y sacerdotes
sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero para llegar a ser reyes necesitamos reinar en vida. Y eso es lo que dice Romanos 5:17, el verso que leíamos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No todo cristiano reina en vida. Ahí Pablo lo está diciendo. Ojalá reinaseis, pero está hablando a los corintios. ¿Quiénes recuerdan que los corintios eran muy carnales? ¿Verdad? Entonces él está hablando a los corintios. No reinaban, hermano. No reinaban. Usted lee la carta y ve cómo tienen un montón de pecados que los reinan a ellos. Si uno tiene pecados que lo gobiernan a uno no está reinando, el pecado reina en uno. Amén. Vamos a ver entonces un poquito sobre qué es reinar. ¿Qué es reinar en vida? ¿Cuántos de ustedes, cuando yo era niña, había una cosa que decía: amor es compartir los chocolates? Amor es, ¿se acuerdan? Vamos a hacer unas cuantas. Reinar es. Tú puedes agregarle todas las que tú quieras, pero ¿qué es reinar? ¿Qué es reinar ya hoy? No a saber cuándo, hermano, no en el futuro. Debemos de procurar reinar para poder establecer el reino de Dios en la tierra, donde Dios nos ha mandado. Entonces, lo primero, reinar es establecer el reino de Dios. Siguiente, por favor. Reinar es establecer el reino de Dios primero en la vida propia y luego en otros. Y esos otros son mi heredad. Yo no voy a decidir quién será mi heredad. Dios me decide mi heredad. ¿Se acuerdan que Pablo quería salvar a los de su nación? Y Dios le dijo: no te van a oír. No te van a oír. Él quería que ellos fueran su heredad porque los amaba, pero Dios no le dio esa heredad. A él le dio a los gentiles. Entonces, es establecer el reino de Dios primero en mi vida, que Dios reine y Él pueda manejar todo, que no lo maneje mi carne, que no lo manejen mis pecados, el diablo, el mundo, no, que Dios reine y Él use mis miembros. Eso es reinar en vida, y que yo también pueda ayudarle a otros a reinar, dejar pecado, a superarse en el Señor. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos, 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense bien, verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es reinar. Yo puedo tener una obediencia perfecta y entonces puedo ayudarle a otro y castigar la desobediencia no quiere decir castigar al hermano, no hacerle mala cara, no. Quiere decir que yo puedo, como dice Salmo, ¿verdad? Hasta mi alabanza y mi adoración emite juicio contra los espíritus que lo tienen presionado, y aún contra su carne, y entra el temor de Dios y la persona es libre para la gloria de Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? ¿Verdad? Ministrando a una persona, un alcohólico tal vez, libre, alguien de cualquier vicio, ¿verdad? Y es libre por el poder de la sangre de Cristo y la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos tenido vislumbres, pues Dios quiere que siempre sea así. ¿Amén? Que podamos reinar en cada situación. Pero aquí dice cómo se reina: por medio de la abundancia de gracia y el don de la justicia, ¿verdad? La gracia es el poder capacitador de Dios para ser obedientes. Se recibe cuando ya no podemos obedecer, cuando nuestras
Yo tenía el vicio de la televisión. Y de veras es un vicio más grande que la cocaína, dice. Leí un artículo científico que dicen, midieron a las personas su ansiedad por televisión y la ansiedad del drogadicto que le quitan la droga, ¿verdad? Y hermanos, bien parecido. La ansiedad que da el dejar la televisión es igual. Entonces yo era muy adicta a la televisión. Y entonces el Señor nos habló de dejarlo, ¿verdad? Y el Señor empezó a obrar en nuestra vida hasta que el Señor hizo la obra. Pero cuando yo estaba en ese proceso, ¿verdad? Yo recuerdo una vez yo quería ir a ver televisión y quería ir a ver televisión, pero yo ya no quería verla. El Señor había obrado en mi vida. Y entonces yo le decía al Señor, ayúdame, ¿verdad? Es una lucha que uno tiene. Pero en un momento dije, voy a ir a ver. Y iba subiendo las gradas, que arriba estaba la televisión. Y cuando iba subiendo las gradas, yo le dije, Señor, ya caí, pero no quiero caer. ¿Podrías tú ayudarme? ¿Podrías tú quitarme? ¿Podrías tú salvarme? Hermano, no había terminado de subir las gradas cuando todo se había ido. Y yo fui libre para la gloria del Señor. Eso me quitaba mucho tiempo, me quitaba energía para el Señor. Y el Señor me hizo libre y yo fui feliz. Amén. Entonces, ¿cuándo viene la gracia? Cuando yo ya no pude y al fin clamé, y lo vamos a ver en algunas de las historias de los reyes, como Abías, por ejemplo. ¡Ay, no podían! 400,000 hombres contra 800,000 les doblaban, ¿verdad? Pero cuando se vieron que atacados por adelante y por atrás, hermanos, y clamaron al Señor, el Señor desbarató los ejércitos enemigos y le dio la victoria. Ese es nuestro Dios y sigue siendo real ahora. Estas historias no nos hablan de cosas que pasaron, nos hablan de cosas que estamos viviendo hoy, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Hay ejércitos, hermanos. Así que bendito sea nuestro Dios por esa gracia que viene cuando ya no podemos. No viene la gracia cuando yo digo, ay, voy a seguir pecando y voy a seguir pecando y voy a seguir. Ahí no es gracia. Y hay gente que está esperando la gracia, que le quite todo. No, hermano. La gracia viene cuando uno hizo todo lo que puede y ya no puede, y Dios te da la gracia. Ahí se recibe la abundancia de gracias, hacer muchas cosas que no puedes. Ahí es mucha. Además, cosas que tú necesitas, no solamente cosas que tú necesitas, sino cosas que otros necesitan. Porque mucha gracia podemos tener nosotros para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pero y para que otros vivan esa vida, se necesita más gracia, que es la abundancia. Y el don de la justicia, ¿verdad? Dice Gálatas 6:1. Hermanos, un esclavo a nadie puede liberar, ¿verdad que no? Dice Gálatas 6:1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve? Uno tiene que considerarse a uno mismo primero. ¿Cómo está su obediencia? Para no ser tentado cuando va a ayudar a otro, ¿verdad? Y no decir, ay, sí, hermano, yo lo comprendo, ¿verdad? Y comunicar pecado. A veces ni siquiera tiene uno que hablar, solo está con otra persona y los pecados se comunican. Fíjese que a veces llega una persona con un pecado y otra persona que está luchando con ese pecado y de repente duermen en la misma casa y la otra persona cae. La influencia de los espíritus del otro que está en ese pecado debilitó al otro y lo hizo caer. Fíjese qué cosa tremenda. Entonces, cuando uno quiere ir a liberar a alguien, uno tiene que ser libre, hermanos. Eso es reinar en vida, permanecer libre para poder liberar a otros. Porque un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Y una recomendación, hermanos: no te quedes solo. La Biblia dice: confesado la falta los unos a los otros para que seáis sanados. No hay quien haga bien siempre y nunca peque. Todos vamos a pecar, pero en sangre
la sangre del Cordero de Dios disponible para que podamos ser limpios, amén. Entonces podemos ser limpios, podemos ser liberados para poder ayudar a otros. Pero necesitamos muchas veces confesar las faltas los unos a los otros. Así que uno de pastor a veces no tiene quien esté sobre uno. Pero hay que tener esa comunidad. Dice la Biblia en Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eso pasa con muchos pastores. No hay quien lo levante cuando ha caído. No te quedes solo, hermano. Dios no vino a salvar gente así. Él vino a salvar una iglesia. Y una iglesia es un cuerpo. Debemos de estar unidos. Ese es el poder. Como búfalo. ¿Sabe cuál es la característica del búfalo? No es que sea fuerte. ¿Sabe qué hace un búfalo? Todos juntos se van contra los enemigos. Y ahí no hay nadie que le aguante, ni los leones. Esa es la fuerza. La unidad. No te quedes solo. En el reino Dios tiene otros que como tú están persiguiendo los altos llamados de Dios. Recuerdo que mi esposo ha compartido en algunas ocasiones cómo el Señor, él fue a Brasil y le regalaron un huevo de avestruz. Y entonces el Señor le dio esta experiencia preciosa, porque estos hermanos que criaban avestruces le dicen, mira que si uno no sabe criar avestruces, es bien triste, porque se nos morían todos los pollitos de avestruz. Porque quien cuida a la avestrucita es el papá, no la mamá. Entonces, dice que ellos se les morían, empiezan a llorar las avestruces, hasta que se mueren de tristeza, aunque esté la mamá ahí, ¿verdad? Pero si no está el papá, ellos mueren. Entonces, el Señor les dio sabiduría y las avecitas, como veían al Señor que las cuidaba, ¿verdad? Él era el papá. Y cuando él salía, empezaban a llorar y lloraban hasta que morían. Entonces el Señor le dio la clave de que este señor que las cuidaba, al salir de las aulas se quitaba la ropa que usaba para entrar y la colgaba en un muñeco, ¿verdad? Y entonces las avecitas, bien contentas viendo siempre a su papá, ya no se murieron. Bien lindo, pero Dios le dio una palabra a mi esposo y le dijo, muchos van a morir porque no tienen padres espirituales. Hermanos, necesitamos ser restaurados. Y siempre hay hombres de Dios más adelante que nosotros en la caminata, ¿verdad? Entonces, no te quedes solo, porque muchos van a morir porque no tienen padres espirituales que los guíen, que les ayuden. Reinar es, segundo. Primero dijimos que era establecer el reino de Dios en mi vida y en la de otros, ¿verdad? Ahora, reinar es vivir en justicia y santidad de la verdad. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gracia, justicia, vivir en santidad, eso es reinar. 1 Corintios 4:8, ese es el que leíamos. Ojalá reinaseis, ¿verdad? 1 Corintios 4:8. Hermanos, Romanos 5:21 dice que la gracia reina por la justicia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir que la gracia reina por la justicia? Hermano, si uno no puede vivir en justicia y vive en pecado, ¿está la gracia reinando en uno? No. ¿Cómo es posible que dice Pablo está indignado y le dice, como algunos dicen que nosotros decimos, pequemos, hagamos males para que vengan bienes? No es así. La gracia se evidencia en nosotros cuando estamos viviendo en justicia, santidad. Ahí se ve que está la gracia obrando en nosotros. Amén. La gracia reine por la justicia. Jesucristo vino para que podamos vivir en justicia. Dice Salmo 85:13, la justicia irá delante de él
y sus pasos nos pondrá por camino. Así que Él vino para que nosotros podamos vivir en justicia. Ese es el don de la justicia. Nos vino a regalar, nadie podía. Dios vio y no encontró un solo justo. Todos se habían descargado a una, pero vino Jesucristo, el justo. Él sus pasos nos dejó por camino. Se hizo hombre como nosotros y Él vivió en justicia. ¿Vivió en justicia solo para que nosotros digamos, ay, qué lindo Jesús, cómo vivió en justicia? No, vivió para que nosotros podamos vivir en justicia. Eso es lo que yo les decía, era mi tristeza, ver que no podía yo cambiar. Yo era muy enojada, nadie me podía ir a levantar. Solo mi mamá me podía ir a levantar. Dice que una vez que me fue a levantar, yo me senté en la cama, le hice así, y le puse así, ella puso la mano. No le vi nada, ¿verdad? Pero la estaba sobornando para que me dejara dormir. Pero claro, yo dormida. Pero nadie se atrevía a irme a levantar. Era muy enojada. Bendito mi Dios que nos llevó en este camino que por torpe que sea no se extraviará. Y el Señor me liberó del enojo. Ya llegó un momento que ni yo me conocía y decía, wow, esto me enojaba. ¿Verdad? Sí se puede, yo estoy feliz que sí se puede dejar muchas cosas. No he terminado, Dios no ha terminado conmigo, pero sí se ve el cambio cada día, cada año. Amén. Jesús vino para dejarnos sus pasos por camino. Miren lo que dice Romanos 2:27, afirmando esto, que sí se puede vivir en justicia. No importa si tienes 50 hermanos que no viven en justicia. No importa si tienes 10,000 alrededor. Sí se puede y sí hay gente que vive en justicia. Romanos 2:27. El que físicamente es incircunciso, les está diciendo Pablo, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Cómo guarda? Perfectamente la ley. Sí se puede, por la gracia de Cristo. Para eso vino Él. Ese es el don de la justicia. Nos dio el regalo de poder vivir en justicia y en santidad. Primera de Corintios 4:4. Reinar en vida también es, hermanos, tener una conciencia limpia siempre. Es sinónimo. Si yo tengo una conciencia limpia, es porque el Espíritu Santo no me redarguye del pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. De nada tengo mala conciencia. Yo te pregunto a ti, si te pones a orar y a pedirle al Señor que te revele, ¿encuentras pecados que no habías confesado? Que eso es tener una mala conciencia. La justa. ¿Se acuerdan de Job? Hombre justo. Todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos, pidiendo perdón por él y por sus hijos, pidiendo perdón por si habían blasfemado a Dios en sus corazones. ¿Verdad? Pero Pablo vivía con una conciencia limpia. Si pecaba, pedía perdón. Si pecaba, pedía perdón. No estaba consintiendo pecado y pecado. Yo recuerdo cuando el Señor no nos había enseñado esto. Hermano, uno pecaba y cuéntese de lo que había pecado porque no tenía un tiempo para barbechar su corazón. Así que empezaba que ya no tenía ganas de esto, de la Biblia, empezaba a secarse, estaba más enojado, y de repente venía uno tan mal y decía uno, pero ¿por qué estoy tan mal, Señor? Y empezaba a buscar al Señor, el Señor le revelaba el pecado, pedía perdón, se limpiaba, como cuando uno va a un retiro, ¿verdad? Y uno va y dedica tiempo al Señor. ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene? Viene rebosando, la copa rebosando, viene lleno, viene nuevo, quiere buscar al Señor, quiere orar, quiere leer la Biblia. Pero hermano, así debe de vivir uno. Cuando el Señor nos mostró a vivir con ese cuidado de tener una conciencia pura, limpia,
corazón. Charles Finney, en el libro Historias de Avivamiento, es un librote bien grande, hermano. Pero mire, él hace, además del libro de las historias, él hace unas conferencias de avivamiento, que son todas sus charlas que él dio para levantar avivamiento. Dios levantó un avivamiento maravilloso en su tiempo y en su región. Algo maravilloso, hermanos. Pero él enseña que el avivamiento viene cuando uno barbecha su corazón. Un barbecho es un terreno descuidado, lleno de hierba, lleno de piedra. Pero barbechar el corazón es arrancar toda la hierba, quitar todas las piedras, ¿verdad? Ararlo una y otra vez para que esté listo, para que sea sembrado. Y él enseña a barbechar el corazón. Hermano, cuando vimos barbechar el corazón, todos los pecados que él lista, nunca se me hubiera ocurrido que eso era pecado. Y empieza a listar todos los pecados. Y uno dice, Dios mío, el pecado, como Isaías cuando entra, ¿verdad? Y dice, este pueblo de labios inmundos, y de ahí se mira él, yo de labios inmundos me voy a morir. Necesitamos que el Espíritu señale esas cosas y podamos vivir con una limpia conciencia. Necesitas un tiempo para barbechar tu corazón. Mire, dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es así como debemos acercarnos delante del Señor. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Sí o no que es doctrina? Ahora, a veces podemos enseñarlo, podemos saberlo y no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes saben que es bueno tomar mucha agua? No, pero así, no, arriba. Ok, gracias, casi todos. Si uno no toma agua, no se le arruinan los riñones, ¿sí? Y es tan feo eso, claro, la insuficiencia renal es feo. Ahora, así, solo poquito, no le levante mucho, ¿no? ¿Cuántos de ustedes toman más de 4 litros de agua diarios? ¿Usted sabe que eso es lo que debemos tomar? Todos sabemos y nadie lo hace. Así es esto. Hermanito, ¿y de qué nos sirve saberlo? ¿De qué nos sirve saberlo? Este es un momento, un llamado a la conciencia. Yo te animo ahí, ponlo ahí. Yo tengo que tener una hora para barbechar mi corazón. Es importante. Acerquémonos a Dios siempre con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Ahí vamos a estar reinando, ¿verdad? La vida cristiana normal es vivir sin acusación en nuestra conciencia. Mire lo que dice 1 de Juan 3:21. Podemos, hermanos, tener confianza en Dios solamente si tenemos una conciencia limpia. Está como el niño que llega el papá, ¿verdad? Llega la mamá a la casa, pero se comió las galletas que le dijeron que no se tenía que comer. Entra la mamá a la casa, ¿cuándo sabe que el niño se comió las galletas? ¿Será que tienen que verlo y verlo manchado para saber? A ver, ¿quién dice? ¿Cómo? No, ¿sabe qué? No llegó corriendo bien contento a saludarla. Siempre llega corriendo contento. Hoy no, hoy se fue a esconder. ¿Verdad? Así estamos nosotros. No hay confianza, hermanos, si nuestro corazón nos reprende. Dice 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cuándo tenemos confianza? Si nuestro corazón no nos reprende. Confianza. 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Amén. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, tenemos sangre para limpiarnos, pero se hacía todos los días, mañana y tarde.
¿Sabes qué? ¿Para qué se hicieron tantos sacrificios antes? Mañana y tarde el holocausto continuo, para que lo hagamos nosotros ahora, hermanos. Necesitamos la sangre de Cristo en cada momento, estar pidiendo perdón, estar conscientes de nuestro pecado y mantener una conciencia limpia y libre. Legalmente la sangre de Cristo nos limpia cuando pedimos perdón por un pecado, si hemos decidido sinceramente ya no volverlo a cometer. Esto es otra parte importante. Para que la sangre de Cristo nos limpie, debemos de decidir que ya no lo quiero volver a hacer. Eso se llama arrepentimiento, un cambio de mente. Ya no quiero volver a hacer esto. Entonces pedimos perdón y legalmente la sangre de Cristo nos limpia. Ahora, si nos limpia cuando no hemos decidido, eso es cosa de Dios. Pero legalmente, vean, Hechos 3:19. Legalmente debe de haber arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay un precedente: arrepentidos y convertidos para que sean borrados. Amén. Entonces es importante decidir que ya no quiero volver a hacerlo. Ahora viene uno y dice, la verdad es que yo sé que lo voy a volver a hacer. No importa, decide que ya no lo vas a volver a hacer. Decídelo. Señor, ya no lo quiero volver a hacer. Ayúdame, ya no quiero. Y pide perdón. La sangre de Jesucristo te limpia y el Señor va a ir cambiando tu forma de pensar, tu forma de ser. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Otra expresión, reinar es poder vivir presentando nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para hacer las obras de Dios. Hermano, necesitamos ir a reprender a un hermano, pero viera que a todos los saca de quicio, los enoja, y cuando se enojan ya no pueden hacer nada. ¿Podríamos nosotros presentarnos en esa situación, ir y tratar con el hermano sin enojarnos? Hay que llevar cuentas de unos asuntos de la iglesia, pero hay que llevar buenas cuentas. Podríamos presentar nuestras manos sin tocar nada. Hay que ir a restaurar a una persona que están en pecado y lujuria. Podríamos presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros en santidad para ir a apartarlos de ese pecado. ¿Verdad que presentar nuestros miembros en justicia es un alto llamamiento? Y eso es reinar, hermano. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué lindo poder presentarse, Señor, yo quiero ir a hacer esto que tú quieres, y que sea un instrumento de justicia, ¿verdad? ¿Cuántos líderes en el reino de Dios van con buenas intenciones a ministrar a una persona y terminan cayendo en adulterio? No es fácil presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay que reinar. Eso es reinar. Reinar es vivir en avivamiento y conducir a otros al avivamiento. Vivir en avivamiento. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que mi copa rebosa nos habla de avivamiento. Hermano, cuando uno se siente con gozo sirviendo al Señor, que tiene fuerza, esa es una copa que está rebosando. Y por eso Jesús fue ungido de gozo, porque Él podía vivir así. Amén. No importa los problemas, no importa las dificultades. Vamos a ver 4 reyes, hermano, tristemente solo 4, que no traicionaron a Dios, y todos ellos levantaron avivamientos a su época. Entonces, reinar es poder vivir en un avivamiento constante. No cualquier cristiano puede vivir en justicia y santidad.
primero tiene que vencer. Por eso se llama reinar. Tenemos que vencer enemigos internos, enemigos externos. Los enemigos internos son nuestra carne, todas nuestras ideas. Y yo le recomiendo la lectura del libro Victoria sobre la vida egocéntrica. Ese libro se compra y se mantiene ahí, porque hay que estar, son más de 40 sermones que el pastor nos estaba contando, más de 40 sermones puestos en ese libro, mucha información, mucha bendición, y de verdad que Dios usa esa información, esas enseñanzas para cambiarle la vida a uno, y vencer el orgullo, vencer vanidad, vencer tantas cosas que tenemos adentro. Es un manual precioso. No nos da tiempo de ver los enemigos internos que tenemos, porque tenemos mucho, en forma de pensamientos, en forma de sentimientos. Somos pecado. Entonces debemos vencer los enemigos internos. Y también debemos de vencer los enemigos externos. El diablo, Satanás, sus demonios, sus huestes, ¿verdad? El mundo es el sistema con el que el enemigo sustenta su reino. Mire, el mundo está bien estructurado para robar, matar y destruir. El mundo, mire, uno a veces dice un jovencito, yo quiero servir al Señor con todo su corazón, ha sido tocado por Dios y quiere servir al Señor, y entonces de repente sus amigos lo desvían, en la escuela lo desvían, lo que usa en el celular lo desvían, y a veces un pastor quiere servir al Señor, etcétera, etcétera, pero muchas veces el dinero lo desvía. Ese es el mundo. El mundo es un sistema bien estructurado para robar, matar y destruir. Su manera de pensar también, la manera de pensar del mundo, sus atractivos, sus engaños, sus tentaciones, todas esas cosas tenemos que vencer. Así que reinar, hermano, no cualquier cristiano lo puede hacer. Se requiere, se requiere vencer para poder reinar. Así que podemos hacer un resumen entonces. Hermana, ¿qué es reinar en vida? Yo así lo resumiría. Wow. ¿Se puede? De verdad, se puede hoy, se puede que ya tú dentro de poco ya estés reinando en vida. Yo creo que ese es el primer paso, creerlo. Yo conozco la mayoría de los cristianos, no lo creen. Es que el pecado, hermano, es que mire, yo no soy, hermano, es que todo lo que me rodea, hermano, es que lo primero, hermanos, es creer. El siguiente punto que vamos a ver es conocer a Dios como Rey de Reyes. Siguiente punto. Yo creo que no debemos de enfocarnos simplemente en conocer a los reyes de los que vamos a estar hablando, sino conocer al Señor a través de esos reyes, como ya lo platicamos. En 1 Samuel 8, del 9 al 20, no lo vamos a leer, ahí tú puedes ver el derecho de los reyes. Dios les dice, si les pongo un rey, va a tener derecho a esto, tomar sus mujeres, que trabajen para su viña, que hagan aquí, que ponga a sus hijos como militares, o sea, reclutamiento. Esos son los derechos del rey. Y todas esas cosas, ¿sabes?, nos sirven para entender los derechos de Dios. Él es el dueño y señor de todas las cosas. De Él es todo lo que existe. Él tiene derecho. Así que cuando Dios toma algo, dice Job, ¿quién le dirás tú? Si Él es el dueño, Él puede hacer con todo lo que Él quiera. Pero a veces nosotros nos sentimos tristes porque Dios no nos da algo. ¿Por qué se lo da al otro y a mí no me lo da? Él es Dios. Él tiene los derechos de los reyes. Amén. Y eso es algo que si uno entiende y uno acepta, uno puede vivir más tranquilo y no se pelea con el rey. Amén.
Así que, y recuerdo nuevamente, la vida es alegrar a Dios. La muerte es complacer nuestra carne. La vida es alegrar a Dios, pero complacernos a nosotros mismos es la muerte. Y lo vamos a ver en muchos de estos reyes. Dice Proverbios 19:12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. No queremos un rugido. Vamos a ver, muchos reyes de Israel, todos los reyes de Israel, tuvieron a Dios como su enemigo. Y aún siendo Dios su enemigo, Él les extendía la misericordia y les daba vida y reino y todas las cosas. También al diablo, ¿sí o no? Dios es quien le da la vida al diablo, hermano. Y Dios es quien le da el poder, porque todo poder viene de Dios. Y Él se lo da con un propósito, con el propósito de revelarse a nosotros. ¿Qué es lo que Él es? ¿Y qué es lo que su enemigo es? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? ¿Y qué es lo que su enemigo quiere hacer? Y así al final todos dirán: Santo, Santo, Santo. Eres justo, eres fiel, eres verdadero. Mira, ahí se van a salir todas las intenciones de los malos. Porque ahorita un malo puede decir un montón de cosas, ¿verdad? El diablo puede decir un montón de cosas y le dice a la gente que no, que yo soy bueno, yo solo te quiero complacer, ¿verdad? Dice la Biblia, que dice la adúltera, limpia su boca y dice: yo no he hecho mal. Dígaselo a la mujer del hombre. Entonces el diablo dice: no, si yo no estoy complaciendo, yo solo quiero que se amen y que no tengan. Pero allá van a salir las intenciones del corazón. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Y todos vamos a ver. Bueno, ya se está viendo, ¿verdad? Toda esa motivación de odio, de egoísmo, destrucción. Y entonces vamos a dar honra y gloria al Señor. Y vamos a terminar con el último, por favor. Un poquito de Biblia y ciencia. La formación de los caminos neuronales. Yo no sé si vas a poder verlo ahí. Creo que no lo van a poder leer, pero ya se los cuento. Nuestro cerebro está hecho, hermanos, de neuronas, digamos. Tiene muchas neuronas. Pero para que nosotros podamos diferenciarnos de otra persona, nuestro cerebro construye caminos neuronales, así se llama, caminos neuronales. Entonces, una neurona con otra se van uniendo y hacen una sinapsis y ellas se comunican. Y así, hermano, así como por ahora por resonancia magnética se puede ver el cerebro. Y se ven las redes, se ven los caminitos neuronales. Y esos caminos neuronales se hacen y se afirman cada vez que tú repites lo mismo. Repites lo mismo y repites lo mismo. Si hay ¿cuántos de ustedes han tratado de martillar un clavo? Y se han dado en el dedo. Hermano, sí, el clavo está aquí, ¿por qué uno se da en el dedo? ¿Verdad? No tiene pulso. Pero ¿cómo hace el carpintero? Increíble, hermano. De un solo martillazo mete todo el clavo y tiene este pulso de, ya así, quita. Yo traté, te das en los dedos, ¿verdad? No lo quitaste a tiempo. Y uno no hay ni cómo agarrarlo. Pero ¿por qué él puede hacer eso y tú no? Porque lo ha repetido. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó aquí adentro? Lo que sucedió es que se hizo un camino neuronal, pero de tanto repetirlo, él se fue haciendo cada vez más grueso, hasta que él tiene la habilidad de hacerlo fácilmente. Pero lo mismo pasa con nuestros patrones de pensamientos, sentimientos. Todo lo que somos está regulado por esos caminos neuronales, ¿verdad? Por eso dice el verso, dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 9:26. Todos tus caminos, y yo siempre decía mis caminos, pero también tus caminos cerebrales sean rectos. Fíjese que estaba leyendo un artículo, y en este artículo dice que analizaron el cerebro de personas normales y el cerebro de personas de estos enfermos, pero ya enfermos, psiquiátricamente enfermos, estafadores de toda la gente, o sea, que andan engañando y estafando. Y resulta, hermano, que el cerebro de estas personas en el córtex frontal tenía más masa blanca que masa gris. Y en las personas normales hay más masa gris que masa blanca. Entonces,
la masa blanca nos sirve, del cerebral, para hacer cosas lógicas, ¿verdad? Hacer todas las cosas, manejar, pero las partes grises nos sirven para hacer juicios morales. Juicios morales. Esta persona que empezó con una mentirita, ¿quién se comió? El gato, dice el gato. Empezó con una mentirita y siguió mintiendo y siguió mintiendo y siguió mintiendo. Construyó de tal manera, empezó a estafar, le robaba a la mamá, le robaba al papá, siguió creciendo, siguió estafando. ¿Qué sucedió? La anatomía cerebral de esas personas cambió. Por eso es que al final dice, miren, no menospreciemos las decisiones cotidianas, ellas nos conforman. Lo que tú decides hacer, decides ser obediente o ser desobediente a Dios, cosas chiquitas, eso te va formando en los caminos. Y la Biblia nos aconseja, en todo tiempo sean rectos tus caminos. Si uno se acostumbra a obedecer, adivina qué va a pasar. Serás obediente. Si tú te acostumbras a no oír lo que te mandan, descuidarte, ¿qué te pasará? Serás descuidado. Claro, para todo hay arrepentimiento, ¿verdad? Y podemos empezar a hacer las cosas bien y bien y bien hasta que sea fácil. Un dicho que me gusta a mí mucho, todo es difícil antes de que sea fácil. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, el Señor les bendiga y puedan descansar.